Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Seguimos en casa. Hola, estás a punto de escuchar un mensaje que va a tocar tu vida. Prepárate, ten algo listo para anotar, sobre todo tu corazón. Y después yo creo que vas a compartirlo con alguien. Prepárate, ahí Dios te va a hablar. Un abrazo. Bueno, iglesia, muy buenos días. Espero que estén bien, que sigamos disfrutando nuestro ayuno general acá en casa sobre la Roca Sabana Norte. Qué chévere estar acá hoy. Les damos la bienvenida también súper especial a las personas que están en la transmisión, siguiendo la transmisión. Así que sigamos disfrutando nuestro ayuno. Como Rafa lo mencionó hace un rato, estamos durante todo este ayuno tocando varias prédicas que tienen que ver con el poder del arrepentimiento. Entonces, muy importante este tema para nosotros. Si usted está nuevo, qué chévere que la disfrute también. Y nuevamente bienvenidos. Antes de ir a la palabra, quisiera que por favor me acompañe a que oremos. Pongámosle este tiempo al Señor en sus manos. Así que disponga su corazón un momentico y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bueno, Señor, gracias. Porque estamos acá, Señor, no por coincidencia, Señor, estamos acá porque tú lo planeaste desde la eternidad, Señor. Y hoy te queremos pedir, Señor, que nos des libertad, Señor, libertad para que tu palabra llegue a nuestro corazón sin obstáculos, Señor, libertad para que las vidas de todos nosotros, Señor, sean transformadas el día de hoy, Señor. Yo te clamo, Espíritu de Dios, y tomo autoridad en este momento, Señor, para que cualquier obstáculo de la oscuridad, Señor, cualquier impedimento, cualquier apatía, Señor, sean destruidas en este momento en el nombre de Jesús. Porque lo que necesitamos hoy es ser libres, lo que necesitamos hoy es no solamente oír un mensaje, lo que necesitamos hoy, Señor, es salir diferentes, salir transformados, Señor. Así que utilízame, Señor. Vengo con humildad acá, Señor, simplemente como un instrumento, Señor, para que tú me guíes. Habla lo que tú quieres hablar, toca los corazones que tienes que tocar, Señor. Es lo que te pedimos hoy. Toca a esas personas, Señor, que están viniendo, Señor, por un problema, Señor, por una angustia, por una preocupación, por una guía que necesiten, Señor, y que seas tú de manera contundente, Señor, hablándonos en el corazón, Señor, cambiando nuestra mente, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón y nuestra mente para escucharte en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí, súper bienvenidos y bueno, como les decía, estamos tocando un tema supremamente importante para todos nosotros. Y el título que le quise poner a este mensaje es: La verdad te hace libre. La verdad te hace libre. Y acompáñeme por favor a su Biblia, si es tan amable. Igual lo estamos proyectando como siempre. Aquí en Juan 8, 31 a 32. Juan 8, 31 a 32. El apóstol Juan, del círculo íntimo de Jesús. Y fíjense que acá Juan nos va a narrar lo que Jesús está diciendo. Es muy importante cuando estemos leyendo la Biblia ubicar el contexto, quién está hablando y entender un poco más allá qué es lo que nos está diciendo la palabra, más que repetir un versículo que aparece acá. Entonces, acá el apóstol Juan, como les menciono, pescador del círculo íntimo de Jesús, nos va a narrar lo que Jesús está diciendo. Entonces, por favor, acompáñenme, y Juan 8 versos 31 y 32 dice así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Me encanta ese versículo porque en esas pequeñas líneas vamos a desarrollar prácticamente todo este mensaje. Entonces, preparando un poco y meditando sobre esta palabra, si se fijan, el Señor nos quiere dar libertad, libertad permanente, libertad que perdure. Pero si el Señor Jesús en su sabiduría nos está dirigiendo este versículo y está diciéndole a las personas, pues nos está diciendo algo muy importante: necesitamos libertad. No es que venga una recomendación, no es que simplemente sea algo chévere que debemos tener en cuenta, sino que nosotros, por nuestra naturaleza, por nuestra forma de ser, por nuestra la forma en que el Señor nos creó, nosotros necesitamos libertad. Nosotros podemos en la vida enredarnos y generar ataduras, y el Señor Jesús lo sabía.
Y por eso Él vino acá, se acercó a nosotros con amor y nos quiere dar libertad el día de hoy. Entonces hoy de repente puedes estar viniendo, como generalmente suele suceder en los ayunos, que estemos viniendo porque tenemos un freno en nuestra vida, porque necesitamos libertad en algún área de nuestra vida. De repente estás viniendo hoy porque tienes una relación tóxica y necesitas liberarte de eso. Esas relaciones tóxicas que, no sé, pues a mí me ha pasado, seguramente a algunos de ustedes también, en donde crees estar en una relación sana, pero por dentro te está carcomiendo y te está matando. Entonces es esa lucha de peleamos y otra vez estamos bien y otra vez peleamos, y vienes de pronto inquieto, queriendo libertad de una relación tóxica que no te conviene y que tú sabes en el fondo que no te conviene, pero sigues permitiendo que esa relación esté ahí. También de pronto puedes estar hoy aquí buscando libertad, por ejemplo, desde el punto de vista financiero. De pronto estás buscando libertad financiera. De pronto dices, uy no, las deudas me están agobiando, traer la provisión a mi casa es supremamente difícil, es desafiante. Y de repente estás necesitando, bueno, Señor, no estoy lográndola, o sea, necesito libertad financiera, necesito caminar tranquilo, porque es que me levanto a las 3 de la mañana pensando todos los días cómo voy a traer la provisión a la casa. O de repente estás hoy aquí porque necesitas estar libre de un vicio o de un pecado, como lo mencionaba Rafa ahora. Hay muchas clases de pecado y tenemos que llamarle con nombre propio. Si de repente estás acá nuevamente en un ayuno queriendo tener libertad de mentiras, de egoísmo, de crítica, de inmoralidad sexual, que es muy común hoy en día, muchas de las personas están luchando con esto y necesitan libertad, necesitan romper esas cadenas. Pero también de pronto puedes estar acá porque tienes culpa, crees que no eres digno de estar acá y que el Señor te perdone y que el Señor te restaure. Eso también es una cadena que está allí que hay que romper. Entonces, si nos ponemos a evaluar, nosotros como seres humanos necesitamos libertad, necesitamos caminar libres. Si nosotros estamos amarrados, y pongo el ejemplo, acordándome un poco de lo que decía Rafa del apóstol Pablo, que gran parte de sus cartas las escribe preso, detenido, pues tú si estás preso en una cárcel, ¿cómo puedes hacer cosas? Eres muy limitado. Cuando tú estás arrastrando cadenas es muy complicado que tú te muevas en la vida. Y el Señor lo que quiere es darnos libertad el día de hoy. Y vamos a empezar a ahondar sobre ese tema. Y libertad, si ustedes miran el significado en un diccionario normal, es no ser esclavo, no dejarte dominar de algo. Y si hoy en cualquiera de estas áreas que hemos mencionado te sientes sin libertad, te sientes que necesitas romper una cadena, es sencillo, eres esclavo de algo. Eres esclavo de algo. Te estás dejando dominar por algo y eso no te permite caminar tranquilo hacia el propósito de Dios. Y también estaba pensando, bueno, esas son las cadenas más sencillas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que vienen mucho o que veníamos mucho y buscamos este tipo de escenarios como el ayuno, que es un arma espiritual muy poderosa, porque a veces no avanzamos. Porque a veces nos sentimos, oiga, esto como que no avanza, como que yo estoy estancado, como que hay algo que pasa que no me deja, todas las puertas se me cierran y yo siento como que esto no avanza. Y esto en muchos de los casos puede ser que requieras una libertad desde el punto de vista espiritual. Por eso hacemos mucho énfasis acá en la administración cuando hay personas que han estado metidas en ocultismo, cuando hay personas que han estado metidas en cosas que aparentemente no son graves como Nueva Era, cartas astrales, y ahora lo que está de moda, ¿no? Las constelaciones familiares. Todo este tipo de cosas te genera cadenas invisibles que no te dejan avanzar. Entonces hay que estar muy pilas a esas cadenas que nosotros generamos, porque es que el Señor quiere que estemos libres. Y si nosotros no somos conscientes de que esas cadenas están ahí, pues va a ser muy complicado que nosotros en algún momento las podamos romper. Entonces es muy importante poner esas bases un poco de lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Y el tema de la libertad es un tema fundamental, porque vuelvo y repito el versículo que la verdad me llegó mucho y lo pude analizar y aplicar a cosas de mi vida. Y
nos tenemos que mantener fieles en mis palabras, dice el Señor, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y eso es de lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Hay un tema importante también que quisiera, traer y complementar con lo que estaba diciendo, y es esas cadenas invisibles que nosotros arrastramos. Estas son las visibles que más o menos les comenté. Oiga, estuve en temas que al Señor no le agradaban, o tengo pecados que de pronto he continuado manejando en mi vida y que no me permiten avanzar. Pero hay otros también que son bien invisibles. Hay unos que son bien invisibles, y estos que son invisibles, por ejemplo, son preocupantes, porque estos pecados o estos inconvenientes que son invisibles, que generan estas cadenas, tenemos un gravísimo problema, y es que empezamos a convivir con ellos. Nos empezamos a acostumbrar a andar con las cadenas, nos empezamos a acostumbrar a andar con ese peso. Y uno de los que más me llama la atención, revisando y meditando sobre este mensaje, es el tema del estrés. O sea, siempre estamos estresados, estamos a una velocidad acá, y créanme que Colombia y Bogotá es una de las ciudades que se caracteriza por andar a una velocidad, o las grandes ciudades, diferentes a otras ciudades. Me pasaba mucho cuando tuve que trabajar en América Latina por mucho tiempo, y bueno, el espíritu bogotano es un espíritu de mucho movimiento. No estoy diciendo que movernos sea malo, pero cuando tú llegas a otra cultura y te das cuenta que estás más acelerado de lo normal y que estás sobre revolucionado, uno se da cuenta. Me pasaba mucho, por ejemplo, cuando iba a Ecuador. Excelentes personas, amo Ecuador, trabajé allá por muchísimos años, pero la primera vez que conocí clientes del Ecuador, pues claro, yo siempre he trabajado en ventas. Entonces, pues, ¿qué hace un vendedor? Un vendedor entiende la problemática, desarrolla la solución, ¿y qué necesita hacer? Cerrar el negocio. Eso es lo que hay que hacer. Y entonces recuerdo mucho un cliente que me los empezaron a presentar allí en Ecuador, y pues yo iba a lo que iba. Buenas, ¿cómo estás? Bueno, esta es la solución. Bueno, listo. ¿Y qué sigue? ¿Cómo hacemos para proceder a contratos? Pues claro, pues un vendedor necesita optimizar su día, que aquí veo que hay varios comerciales. Y el cliente me decía, no, pero espérate, vamos a mirar la planta primero, vamos a tomarnos un café. Ya llevamos como 4 cafés. Y yo decía, pero bueno, ¿y cuándo procedemos a contratos? A ver, ¿cuándo avanzamos a esto? Y me dice, oye, me caíste bien, ven, te quiero contar un poco cómo están las cosas acá. Eso era en Quito. Entonces él decía, aquí en Quito, decía, estoy muy estresado, el tema aquí en Quito es muy acelerado. Yo decía, Dios mío, si esto es acelerado, ¿cómo será? Si va a Bogotá le da una trombosis. O sea, yo decía, no puede ser. Entonces me decía, mira, estoy pensando algo, necesito más calidad de vida. Yo quiero irme a vivir a Manta. En Manta todo es más tranquilo. Yo decía, Dios mío, ¿cuándo voy a salir de acá? Entonces, a veces, si se fijan, nosotros nos acostumbramos a andar con cadenas. Y yo ese día dije, oiga, estoy sobre revolucionado, o sea, tampoco. Estoy causándole al cliente una impresión de angustia. O sea, el cliente, yo creo que ya se angustiaba ahí. ¿Estás bien? ¿Quieres una agüita de toronjil para que te calmes, algo? ¿No? Entonces yo decía, oiga, sí, tienes razón. Uno a veces se acostumbra a andar con cadenas por su cultura, por la forma en la que creció. Y hay unas todavía que son, esas chistosas, pero hay unas súper preocupantes. Por ejemplo, y es la cadena de cómo seguimos andando al ritmo del mundo. Esa es mucho más preocupante. O sea, se me ocurre ahorita un ejemplo. Con Pato a veces salimos a caminar por nuestro barrio y nos causa curiosidad que hay muchas familias con niños pequeños, y esas familias con niños pequeños con coches, van los coches, pero van las niñeras. Pues sí, no es malo tener niñera, pero cuando tú ves a los mismos niños con niñera el lunes, con niñera el domingo, con niñera el martes, uno dice, Dios mío, ¿dónde están los papás de estos niños? ¿Dónde están los papás? ¿Cuándo van a caer en cuenta? O qué triste que de pronto, cuando caigan en cuenta del tiempo que han perdido, de pronto ya se están pensionando y ese tiempo nunca va a volver. Entonces nos convertimos esclavos también, porque recuerden que la falta de libertad es ser esclavos, hay que llamar las cosas como son. Nos convertimos esclavos de cómo está el mundo. Esas personas se convirtieron esclavas de su trabajo. Entonces le metieron todo a su trabajo, le metieron 300% del tiempo al trabajo, y los niños con las niñeras. O sea, es absurdo. O sea, si nuestro primer ministerio, lo que primero nos dio el Señor para administrar fue nuestra familia, nos entregó la familia. Aquí está, mira, se la entrego para que usted la cuide.
y veíamos, y con Pato vemos esos mismos niños, creo que ya están más grandes, ¿no? Unos gemelitos que siempre vemos desde chiquiticos y los papás no los conocemos. O sea, son como el Tuto Barrios, nunca está por ningún lado. Bueno, Tuto Barrios lo entendemos solo los de alguna generación, perdón. Visa, borren eso, que eso no va para este servicio. Entonces, fíjense que arrastramos cosas y cadenas invisibles que nos pueden perjudicar un montón. Y el Señor hasta en esos pequeños detalles se quiere meter a darnos libertad. En esos pequeños detalles, Él nos dice, la verdad, mi verdad te hace libre. Entonces son algunos ejemplos. Ahora, y voy a ponerles un tercero más preocupante todavía, que ese de verdad me impactó esta semana y algunos de ustedes seguramente oyendo noticias, y es seguir amoldándonos al mundo. La palabra nos dice que no nos amoldemos al mundo, pero afuera que vemos, todo el mundo se amolda al mundo. Redes sociales, streaming, plataformas, todo lo que está en Hollywood, entonces todos tenemos que hacer lo mismo. Y me preocupa mucho lo que pasó con esta niña en Cali, en un bar de Cali, no sé si escucharon las noticias, fue bastante, así me impactó un montón. Porque la niña, para los que no saben, se puso a hacer un reto de tomarse un montón de tragos como en 10 minutos, una cosa así. Y preguntándole a un médico, uno sabe que eso más o menos es un suicidio, o sea, entonces esta niña se empacó no sé cuántos shots de trago en 10 minutos y por supuesto se desmayó. Y tristemente tengo que decir hoy que esa niña falleció, o sea, falleció ayer. Una niña con un bebé pequeño, un matrimonio. O sea, yo digo, de verdad nosotros estamos siguiendo y arrastrando las mismas y haciendo las mismas cosas que hace el mundo. Esa niña hizo lo que le dijeron los amigos que hiciera. Entonces, ¿cuáles son nuestras reglas de toma de decisiones? ¿Cuál es nuestro razonamiento para hacer las cosas? Entonces, fíjense las tragedias que pueden pasar arrastrando cadenas de lo que todo el mundo hace. Entonces aquí estamos arrastrando el mundo, o podemos arrastrar cadenas del trabajo, o podemos arrastrar cadenas de pecado. Todas las cadenas que hemos visto nos van a llegar a perjudicar. Imagínense la tragedia de esta familia, o sea, se están levantando hoy un niño sin su mamá por hacer lo que hacen los demás, o sea, ridículo y totalmente absurdo. Entonces, aquí pensando un poco en voz alta, yo digo que cuando arrastramos esas cadenas y no podemos caminar en la libertad de Cristo, pueden ocurrir hasta muertes como estas. Entonces tenemos que estar pendientes, iglesia. Hoy el Señor nos está llamando a que no nos acostumbremos a andar con el pecado, a que no nos acostumbremos a andar con el estrés, a que no nos acostumbremos a hacer lo que el mundo hace. O sea, en esta iglesia todos sabemos, nuestra teología es integral, nosotros acá no somos legalistas. Pero pongo un último ejemplo y es, ¿no les parece absurdo y a veces hasta ridículo también un poco que alguien me decía hace poco, no, es que alguien que estaba escuchando el radio del carro o un playlist y decía, no, eso es de un hijo mío? Y yo decía, uy, pero ¿si te has dado cuenta de lo que está diciendo la canción? Ah, no, pero es que como todo se ha modernizado, es que como ya la música moderna es diferente. Entonces yo decía, pero también absurdo, ¿no? Porque sea moderna la música, entonces ya toleramos que sea vulgar. O sea, yo digo, no puede ser. Yo no tengo nada contra ningún ritmo, pero una vez nos invitaron a un cumpleaños con Pato, ¿te acuerdas? Un cumpleaños de niños, casi que una piñata porque los niños estaban más pequeños. Y empezaron a poner música con un ritmo muy pegajoso, pero cuando tú empiezas a escuchar qué es lo que estás diciendo, mensajes de doble sentido, mensajes de pandillas, mensajes de extorsiones. Yo decía, ¿pero qué es esto? Y lo más chistoso de todo y absurdo a la vez es que tú ves a la tía y a la abuelita en la misma fiesta bailando esa vaina. Yo decía, pero no puede ser. Entonces nos acostumbramos y toleramos cosas que no deberíamos tolerar. Y de nuevo, esta no es una iglesia legalista, pero a mí no me hace sentido lógico que mi abuelita y mi tía estén cantando una letra de contenido sexual de doble sentido. No me parece que encaje y nos acostumbramos a eso. Y entonces decimos, no, que oigan, pobrecitos, es que son adolescentes, dejémoslos que oigan esto porque pues que el mundo ha cambiado, todo está muy chévere. Entonces o sea, a mí conscientemente me parece que es una cadena innecesaria que estamos arrastrando. Obviamente hay maneras de hacerlo, hay sabiduría que el Señor nos da para romper esas cadenas también. No puedes coger y coger al adolescente y botar toda su música a la caneca, le vas a dañar el corazón.
pero sí lo puedes llevar a una lógica que él entienda que estas cadenas no le van a convenir. Entonces, bueno, ilustrando les puse ahí muchos ejemplos de esas cadenas que necesitamos romper. De esas cadenas que el Señor nos dice hoy, es importante que no nos quedemos ahí, es importante que salgamos y tengamos una libertad absoluta, y es la que el Señor nos quiere entregar el día de hoy. Ahora bien, me gusta poner solo un ejemplo adicional, porque uno dirá, bueno, listo, el Señor vino para darnos libertad. No, hasta ahí estamos todos totalmente de acuerdo. Y suena muy chévere, suena, uy, no, súper motivante. Sí, el Señor vino a traernos libertad. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces les quiero poner un ejemplo pequeño antes, y se llama el síndrome del elefante encadenado, que es súper famoso. O sea, es súper famoso. Entonces, cuando domesticaban elefantes, pues leí esta historia nuevamente así como con más detalle, y básicamente lo que hacían era tomar el elefante bebé, le ponían una estaca con una cuerda relativamente resistente, y el elefante obviamente no quería estar amarrado, empezaba a intentar soltarse, con todas sus fuerzas intentaba soltarse, con todas sus fuerzas intentaba liberarse, y no podía, y seguía intentando liberarse de esa cadena, de esa cuerda, y no podía, hasta que un momento a otro dejaba de luchar. El elefante deja de luchar, y entonces el elefante crece y le dejan la misma estaca, a veces le ponen hasta un cordón de zapato, y el elefante de no sé cuántas toneladas se queda quieto porque está acostumbrado a andar amarrado. Entonces, cuando leí ese ejemplo dije, uy, impresionante, a veces nos dejamos amarrar sabiendo que la fuerza de 1000 elefantes la tiene el Señor para liberarnos de cualquier atadura, y nosotros seguimos amarraditos a un lado, seguimos ahí amarraditos a un lado. Entonces yo digo, Señor, gracias por revelarnos esto, porque no es posible que tu pueblo, que tiene tus promesas, tengamos que seguir amarrados y atados por cosas en donde tú nos prometiste libertad y donde tú tienes la fuerza para romper esas cadenas. No la tenemos nosotros, no es los 21 días de Alcohólicos Anónimos, sí, paso 1, paso 2, no. El que tiene el poder para romper eso es Dios, es el Señor. Pero para eso les voy a dar 3 claves muy importantes que el Señor me regaló y que me parecieron una locura, y se las voy a comentar a continuación. Entonces, claro, el Señor vino a darnos libertad, y vamos a ver cómo experimentar esa libertad, y que sea una libertad que podamos vivir. Porque es que a veces anotamos, a mí me pasa, se los confieso, a veces yo digo, no, qué clave tan importante, chévere, y la anoto, pero no la adopto. Tenemos que tratar de pasar esa transición y poder adoptar estas claves y vivirlas. Claro, vivir en libertad, uno dice, bueno, sí, tiene sentido, es chévere, yo no quiero vivir esclavo, está bien, pero resulta que vivirlo tiene un poquito más de grado de complejidad. Vivirlo no es tan fácil, suena fácil, pero no es tan fácil, requiere un esfuerzo de nuestra parte, tenemos nosotros que hacer algo también. El Señor tiene el poder, pero nosotros también estamos llamados a hacer nuestra parte, y eso es lo que vamos a ver un poco hoy. El Señor es el más interesado en que nosotros experimentemos esa libertad. El Señor no es feliz diciendo, ay, otra vez vino al ayuno por lo mismo, ay, no, otra vez están viendo en internet lo que no le conviene y se siente culpable y otra vez vino. No, el Señor es feliz instruyéndonos para que podamos vivir esa libertad en nuestra vida diaria, que podamos experimentarla todos los días, que podamos estar felices y en paz viviendo esa libertad que el Señor nos da. Ese es el llamado que el Señor, pues por lo menos me transmitió a mí esta semana para darles este mensaje, y me parece que es un llamado que es totalmente lógico y amoroso de parte del Señor para todos nosotros. Quiere que estemos en libertad, quiere que estemos bien, quiere que esa libertad permanezca, y ojo, esa libertad tiene que permanecer en los días malos, pero también en los días buenos. Claro, cuando hay un día bueno, pues todos experimentamos la libertad. Uy, no, qué chévere, me salió el negocio. Uy, qué chévere, mis hijos les fue bien. Uy, qué chévere, nos vamos de vacaciones. Ahí cualquiera experimenta la libertad. Pero ¿y el día malo? Ahí está el secreto, en experimentar la libertad también en el día malo, también en el día que no llega la provisión, en el día que la enfermedad sigue, en el día en que podemos tener problemas en nuestro matrimonio. Uno dice, bueno, ¿y la libertad? Pues bueno, la libertad también tiene que ver mucho con lo que nos dijo el pastor Mario hace un par de prédicas. Esa esperanza que nosotros tenemos de que las cosas salgan bien no es una esperanza ficticia, es una esperanza que nosotros tenemos que abrir la puerta en medio del día malo.
La libertad la tenemos que experimentar en medio del día malo también, porque el Señor ha hecho maravillas en todos nosotros. Que estemos acá sentados o que yo esté aquí y que todos estemos acá es un milagro. Es un milagro, y el Señor nos mira con ojos de ternura y con ojos de amor para poder vernos tener victorias. Entonces, cierro esta primera parte, esta corta introducción, diciéndoles que la libertad que necesitamos experimentar del Señor la tenemos que experimentar en medio de dificultades, pero con victoria que nos va a dar el Señor. Tenemos que estar convencidos que el Señor nos va a dar la victoria. Tenemos que estar convencidos, o si no, no le estamos creyendo a Dios. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo con toda. Y lo segundo es que en medio de esas dificultades, pues también tenemos que tener esa esperanza, tenemos que tener esa esperanza. Tenemos que esperar a veces no llega como uno quiere, a veces se demora un poquito, pero tenemos que confiar. Un predicador decía, es que la fe es fe hasta cuando tú no ves, porque si tú ya ves ya no es fe. Entonces cuando tú no ves es donde nosotros tenemos que estar esperanzados y vivir allí en libertad. Ahora sí vamos a proceder a darles 3 sencillos puntos sobre cómo nos habla Dios de vivir en libertad. Entonces vamos a ir al primero. Y si se fijan está en el mismo versículo en Juan 8:31. Lo voy a volver a leer, solo ese pedacito. Dice, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Entonces me parece que es una clave muy chévere. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien, es un alumno, pero es mucho más allá de un aprendiz. Es un discípulo real, porque en esta primera clave lo que nos dice el Señor es que seamos realmente sus discípulos. Aquí me devuelvo un poco y es, primera clave para vivir en libertad en Cristo es ser realmente sus discípulos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer para ser realmente sus discípulos? Pues bueno, entender que es un discípulo, ¿no? Un discípulo, si nos devolvemos un poco al Antiguo Testamento, no solamente era un seguidor, un aprendiz, un alumno, sino me impresionaba que el discípulo vivía con su rabí, comía con su rabí, seguía el mismo estilo de vida de su rabí. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y hay básicamente 3 elementos fundamentales para que nosotros entendamos, oiga, ¿será que yo sí estoy siendo un real discípulo de Dios? O simplemente, no sé, estoy acá asistiendo a la iglesia. Acuérdense que es muy diferente ser un alumno a ser un seguidor. Y Jesús no busca alumnos, busca seguidores, que sigamos su ejemplo, que persigamos su estatura, que persigamos su carácter. Eso es lo que quiere el Señor como primer punto para darnos una libertad real. Entonces, estos discípulos en ese Antiguo Testamento tenían una cercanía con su rabí impresionante, tenían un seguimiento impresionante a su rabí. Eso me impresionó mucho porque pues generalmente tú aprendes o tú oyes, pero a veces no escuchas. Cuando tú vives con la persona, cuando estás en intimidad con la persona, allí es cuando aprendes a ser un real discípulo. Y eso es lo que quiere el Señor. ¿Y qué es un real discípulo? No solamente que te siga, que persiga tu estilo de vida, sino que también sea fiel a sus palabras. Es lo que nos dice el versículo. Si soy fiel a sus palabras, me convertiré en un verdadero discípulo. Y el verdadero discípulo conocerá mi palabra, mi verdad, y mi verdad los hará libres. Entonces, ser verdaderos discípulos es seguir a Cristo de verdad, no a medias. Muchas veces somos simpatizantes, pero no somos seguidores. Muchas veces nos encanta el mensaje, pero no lo aplicamos. Y eso es lo que me decía un poco el Señor. Tenemos que sumergirnos con el Señor, a ser discípulos de verdad, a seguirlo con toda, a estar en intimidad con Él. ¿Cómo están esos tiempos de devoción con el Señor? Eso es muy importante. No, un aconsejado me decía una vez, ay no, pues necesito que me ayudes a orar porque mis devocionales se convirtieron como en leer el periódico, como leer las redes sociales. Perdió el fuego,
El fuego de tener esa conexión con el Señor la perdimos, a veces la perdemos. Y no es pecado perderla, a veces estamos cansados, somos débiles, pero tenemos que esforzarnos en seguir al Señor. ¿Y cómo lo seguimos? Conociéndolo, pasando tiempo con Él. Por eso el tema de las disciplinas es tan importante. Por eso tenemos que disfrutar esos tiempos de la mejor manera para que podamos realmente convertirnos en discípulos del Señor. ¿Queremos experimentar libertad? Tenemos que ser discípulos de verdad. Tenemos que seguirlo, tenemos que aprender, tenemos que esforzarnos. A veces también tenemos que estudiar, es cierto. Sí, tenemos que hacer cosas a veces que no son sencillas, pero esforzándonos nosotros vamos a poder lograrlo. Entonces, hay un versículo que no sé si apareció en pantalla ahorita, que quisiera que lo anotaran por ahí o me acompañen a leerlo, y está en Juan 15:8. Juan 15:8 dice lo siguiente. Dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, ¿cómo probamos que somos reales discípulos del Señor, reales discípulos? Primero, pues que seguimos su palabra. O sea, no puede ser que nosotros pretendamos seguir al Señor y no nos esforcemos en seguir su palabra. No somos robots, obvio, no somos perfectos, nos podemos equivocar, pero el Señor siempre está viendo tu corazón y mi corazón. Y si nos estamos esforzando y si nos estamos enamorando del Señor cada vez más, vamos a empezar a ver resultados en nuestra vida diferentes. Lo segundo, para ser un verdadero discípulo, es amar como Jesús amó. Esa me pareció muy chévere, porque es que amar a los familiares cercanos es muy fácil, súper fácil. El Señor amaba a los difíciles, ¿no? El Señor amaba a las personas difíciles. Era especialista en amar al enemigo, era especialista en dar misericordia al que nos hacía daño. Entonces, si queremos ser verdaderos discípulos, que es la primera clave para experimentar una libertad real, tenemos que amar como Jesús. Y amar como Jesús es amar a tu tía que está en la mitad de la sucesión, en donde la familia se alborota en las sucesiones siempre. Hay que amarla, tenemos que ser misericordiosos ahí. Hace poquito tuve que volver a perdonar a una tía por eso. Y bueno, los que han pasado por sucesiones familiares saben la complejidad. Todos somos amigos hasta que hay plata de por medio. Y tristemente el corazón de la gente se daña y hay problemas familiares, hay divisiones, etcétera. Pero ¿qué nos dice el Señor? Señor, yo quiero ser tu verdadero discípulo porque quiero caminar en libertad. Entonces, ¿qué me dice Jesús? Ama al difícil. Bueno, entonces tocó perdonar a la tía, nada que hacer. Ama al difícil. Ahora bien, ¿qué tal que tú seas el difícil? Ahí, también tú puedes ser el difícil, ¿no? Porque uno dice siempre, no, que mi tía, que mi abuelita, que no sé quién. ¿Qué tal que tú seas el difícil? Entonces, si nosotros somos misericordiosos con los demás, muy seguramente también otras personas serán misericordiosos contigo, porque la ley de la reciprocidad es una realidad. Y el último elemento para ser un discípulo real de Jesús es lo que nos acabamos de leer en el versículo, es dar fruto, dar fruto. Y ojo que confundimos mucho dar fruto con la parte económica. Ay, no, esta persona no cambió de carro, no está dando fruto, está en pecado. Pobrecito, ojalá pida consejería. No, muchas personas demostramos fruto con nuestra transformación de carácter. No solamente es con lo que tienes en la cuenta. Es en la forma que tratas a tu esposa, es en la forma que le dedicas tiempo a tus hijos, es en la forma como muestras ejemplo en tu oficina. Eso es dar fruto. Es perdonar a la tía, eso es dar fruto. Que el Señor te permita a veces administrar bienes, no para que te vuelvas millonario, sino para ayudar a otros. Magnífico, porque todos tenemos que ser brazos de ayuda del Señor. Entonces, qué importante tener en cuenta que no solamente libertad es venir acá al ayuno, es decir, Señor, te entrego este vicio, te entrego esta atadura que tengo, por favor, libérame. Tenemos que ser responsables de nuestra parte también. Tenemos que perseguir la estatura de Cristo, tenemos que tratar de ser verdaderos discípulos de Cristo para que el Señor nos respalde, para que realmente esa libertad que Él nos promete no sea un anhelo por allá, por ahí más o menos en 7 ayunos ya más o menos creo que puedo estar libre. No, el Señor puede hacer un milagro hoy. Pero tenemos que disponer nuestro corazón y tenemos que ser obedientes también. Sumergirnos con el Señor del todo, no a medias. No dejarnos llevar por las costumbres del mundo, no amoldarnos a lo que están haciendo los demás.
es lo que tenemos que hacer. Entonces, este es el primer punto. Segundo punto, muy rápidamente, es conocer la verdad, que está allí en el versículo también. Conocer la verdad. Qué importante conocer la verdad. Si me acompaña, por favor, a Juan 14:6. Juan 14:6. Es súper conocido este versículo, pero qué bueno que lo repasemos. Rafa también medio iba a hacer spoiler acá, pero bueno. Dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, claro, si queremos experimentar una verdadera libertad, tenemos que conocer la verdad. Y conocer la verdad no es aprendernos versículos de memoria. Conocer la verdad es que ese versículo que me aprendí de memoria transforme mi vida. Que yo sea mejor papá, que yo sea mejor esposo, que cuando esté en mi trabajo sea excelente en lo que haga. Y nos ha pasado mucho, ¿no? Y lo ha mencionado también el pastor Mario a veces, y creo que el pastor Diego también, que a veces es triste ver que personas cristianas de nuestra iglesia no la recomienden para un trabajo. Si lo que nos llama el Señor es a ser excelentes en todo, nos llama a ser excelentes. Entonces, tenemos que romper con eso. ¿Y cómo lo hacemos? Conociendo la verdad. Y de nuevo, conocer la verdad no es colgar los diplomas del IBLI, del FACTE. No, yo ya pasé por todos los estudios de nuestra maravillosa unidad educativa, que es espectacular. El que no la conozca, lo invito a que se meta si quiere conocer la verdad. Hay que estudiar la verdad también. Muchos cristianos, por ignorancia, a veces cometemos errores que están en la palabra, están ahí. Y los omitimos. ¿Por qué? Porque no estudiamos. Tenemos que estudiar la palabra. Yo los motivo para que lo hagan. Tenemos de verdad, creo que una de las cosas que más destaca la iglesia, y esto no es porque Hugo me haya dicho que le hiciera propaganda a la unidad educativa, lo aclaro, es que realmente una de las virtudes de nuestra iglesia es la calidad de la unidad educativa que hay acá, que la gente sale preparada. Entonces, un aplauso para la unidad educativa. La verdad te tiene que transformar. Conozco mucha gente que tiene 1000 diplomas. No sé si les ha pasado, ¿no? El médico que tú visitas a una consulta y tiene 300 diplomas atrás, eso tiene especializaciones en todos los idiomas, uno ni entiende el idioma. Uy, qué chévere, qué cantidad de diplomas, este señor debe ser un duro. Y cuando empiezas a hablar con él, cero empático. Entonces uno dice, ¿para qué tanto diploma si ni siquiera me mira a los ojos? ¿Y para qué vino? ¿Y qué necesita? Acetaminofén, chao. Entonces, ¿dónde está la empatía? O sea, ¿de qué me sirven tantos diplomas si la verdad a mí no me transforma? O sea, la verdad me tiene que transformar y me tiene que doler cuando no me transforma. Cuando yo oro y cuando yo clamo y no me transformo, me tiene que doler. Yo no puedo seguir siendo el mismo porque es que Dios no quiere que seamos los mismos. El Señor está más interesado en el proceso, lo hemos visto muchas veces. ¿Se acuerdan que el pastor Mario lo mencionó en esa prédica? Estaban los del lado de allá, que eran la promesa, estábamos los del lado de acá, que a mí me tocó en el lado de acá, que todos éramos, ay, el proceso, ay. Y estábamos los del lado de acá, que era la promesa realizada, que eran los de, y yo después le decía al pastor que me lo encontré, le dije, Paz, pero los de la mitad, los del proceso, pues tampoco es tan malo, porque en el proceso tú aprendes. Me decía, sí, claro, era pues por hacer la prédica más entretenida, pero el proceso es chévere. El proceso yo creo que es lo mejor, porque en el proceso Dios te habla, en el proceso Dios te muestra cosas que no te había mostrado antes, en el proceso Dios te hace caer en cuenta de esas cadenas invisibles, ¿no? Como por ejemplo el orgullo, una cadena invisible. Tú crees que no eres orgulloso, pero las otras 300 personas que están al lado tuyo sí se dan cuenta que eres orgulloso menos tú. Entonces el Señor te muestra en la verdad y te transforma. Entonces nosotros tenemos que tener esa expectativa cuando estemos haciendo un estudio, cuando estemos en nuestro devocional, cuando estemos leyendo en familia. Tenemos que tener la expectativa de que el Señor tiene ese poder de transformar. En algún mensaje de hace mucho tiempo, me acordé ahorita, hablábamos de que la palabra es como una espada de 2 filos, ¿no? ¿Se acuerdan de ese versículo tan chévere? Y eso me sirvió mucho para una consejería donde una persona me decía, no puedo dejar este vicio, imposible. O sea, he intentado de todo, he intentado la estrategia japonesa, la finlandesa, he intentado acá en consejería, y yo decía, oiga, pero usted no ha tenido en cuenta algo, que usted no puede cortar eso solo. Y me acordé de ese versículo y dije, oiga, es que aquí dice que la palabra es como una espada de 2 filos. Lo que usted no puede cortar, la palabra sí lo puede cortar.
Entonces me pareció chévere y él dijo, uy, no lo había pensado. Y empezó un proceso de restauración muy chévere. ¿Por qué? Porque es que la palabra es viva y te transforma. Si solamente la lees y pegas un versículo en un sticky note en el puesto, pero no te transforma, pues perdiste el tiempo. Es más fácil nos hubiéramos quedado viendo el partido de Once Caldas con Millo, ¿cierto, Henry? Hubiera sido más fácil. Pero eso es lo que tenemos que perseguir. Tenemos que perseguir tener una expectativa real de transformación. Listo, entonces ahora sí vamos al último componente para vivir esa libertad. Entonces voy a recapitular. Primer componente para vivir una libertad real. Eso, ser verdaderos discípulos. Me siento en clase, excelente. Ser verdadero, punto para ti. Y si estás en la unidad educativa, pide que te califiquen y te regalen unos puntos adicionales. Listo. Segundo punto, a ver quién se acuerda. Excelente. Y ahora vamos para el último punto, que es donde empatamos todo este tema, del poder del arrepentimiento con un elemento fundamental que quiero que usted y yo lo recordemos y lo grabemos en el corazón porque es clave para vivir la libertad y se llama confesar. Yo recuerdo que yo estudié en un colegio católico toda mi vida, desde que tenía 6 años hasta que me gradué, y al ser un colegio jesuita, el tema de la confesión era muy importante, era súper importante para ellos. Entonces me acuerdo que había un sacerdote que él, digamos, estaba ahí disponible para los estudiantes para hacer las confesiones y demás. Era un tema protocolario, era un tema ritual muy importante para la Iglesia Católica. Y obviamente aquí no estamos hablando de críticas ni nada de esto, pero al final, digamos, tenías una penitencia por lo que hacías y esa penitencia se convertía pues en unos rezos y demás. Pero la confesión que quiere el Señor, y la vamos a empezar a explicar por partes para que nunca se nos olvide, qué significa en un diccionario, o bueno, en hebreo y en griego significa exactamente lo mismo. Y confesar no es ese acto protocolario donde yo tengo que llegar a otra persona y recibir un perdón, sino la confesión empieza por reconocer. Eso significa confesar, significa reconocer. Y cuando nosotros estamos a veces estancados en la vida, cuando a veces tenemos problemas, adicciones, pecado, nos hace falta ese pequeño ingrediente, reconocer. Incluso hasta pasa en Alcohólicos Anónimos, volviendo al tema de Alcohólicos Anónimos, no sé por qué me acordé de eso, pero lo primero que tienes que hacer ahí es reconocer. También pasa en las consejerías de la iglesia. Yo no puedo decir, es que mi tía necesita una consejería, llámenla para que ella venga. No, la persona tiene que manifestar su interés y decir, oiga, yo necesito una consejería. Tiene que partir de uno. Y eso tiene que ver con la confesión, reconocer. Y ya vamos a hablar de la importancia de reconocer. ¿Qué es reconocer? Reconocer, si partimos un poco la palabra, hablando de etimología aquí súper cortico, es reconocer, volver a conocer. Cuando yo vuelvo a conocer algo es cuando yo repaso cuando la embarré, ¿no? Yo la embarré. Entonces yo medito en eso y digo, oiga, sí, yo me equivoqué, estoy recordando eso, estoy reconociendo. Y cuando yo reviso que la embarré y lo analizo y digo, sí, le contesté mal a mi esposa, sí, tienes razón. Eso es un reconocimiento. Y el reconocimiento al final yo lo acepto con humildad, porque si tú no lo aceptas con humildad, pues realmente es cuando siempre hablamos acá en consejería que no hay un arrepentimiento genuino, solamente hay remordimiento. Cuando tú tienes remordimiento, no has reconocido que le embarraste. Entonces, el tema de confesar es supremamente importante. Si hoy estás acá estancado, si hoy estás acá con problemas, claro, tenemos que perseguir ser verdaderos discípulos, tenemos que conocer la verdad, pero también tenemos que estar dispuestos a reconocer. Nosotros queremos ya la bendición, venimos al ayuno, no, que oren por mí, que el pastor ore por mí y nos caemos y entonces ya nos levantamos diferentes. Bueno, y si no reconociste, muchas personas que pasan acá, a veces les cuesta reconocer, les cuesta decir sí, me equivoqué, les cuesta decir sí, creo que ahí tengo un problema. Y eso es parte de lo que tenemos que entender hoy. Cómo si estamos estancados y no sentimos y estamos experimentando una libertad real, tenemos que estar en capacidad de reconocer, tenemos que estar en capacidad de hacer un reconocimiento, pero no a ningún hombre,
Tenemos que reconocerle al Señor. Tenemos que ir a ese lugar santísimo, a esa intimidad con el Señor y reconocer a Él en todos nuestros caminos. Ahora miremos la importancia de la palabra reconocer. Reconocer no solamente es cuando yo estoy en pecado o cuando lo estoy embarrando, por supuesto es muy importante, pero creo que la mejor decisión que todos podemos tener en nuestra vida es reconocer a Jesús en nuestra vida. Reconocerlo no es pasar acá automáticamente porque me obligaron a pasar y hacer la oración de fe. Reconocer es entender, meditar la importancia de lo que el Señor hace por nosotros y ahí sí recibirlo en mi corazón. Entonces el tema de reconocimiento es una palabra muy poderosa y el tema de confesar es algo supremamente importante. Ahora bien, ya tenemos esos tres elementos. Volver a conocerla, bueno, la confesión, muy importante. Pero la confesión con el Señor en mi intimidad es esa cegueta para romper esas cadenas que no se pueden romper. Eso es lo que hace la confesión. Y si usted está hoy en este ayuno con alguna inquietud, buscando guía del Señor, buscando respuestas, buscando ser libre de romper esas cadenas, hoy es una oportunidad magnífica que todos tenemos para en intimidad con el Señor poder reconocer y poder decir: Señor, acá estamos, con mis defectos, con mis inconvenientes, yo te reconozco en todos mis caminos y reconozco que también me he equivocado. Tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. ¿Es difícil? Sí, no es fácil. Y a veces el Señor nos invita a pedirle perdón a personas, nos invita a pedirnos perdón a nosotros mismos, y es un proceso de sanidad muy chévere que vamos a cerrar ahora con el pastor Diego. En la parte más importante de este proceso, bueno, todas las partes son importantes, pero digamos como en la cúspide donde realmente nuestra vida cambia y empezamos a recoger ese fruto que el Señor quiere que recojamos. Entonces, aquí empezamos a ver la importancia de la confesión. Digamos, a mí me tocó mucho este tema y lo hablábamos mucho con Pato también, porque ella, como buena consejera, tiene muy buenas claves que entre consejeros nos vamos pasando para poder ser instrumentos del Señor cuando tenemos que dar consejerías. Y ella tiene una fórmula, ¿no? Tienes una fórmula famosa, ¿no? Que es R² más D, ¿cierto? R² más D, ¿cierto? Que significa reconocer, significa renunciar y significa declarar. Cualquier proceso de sanidad, cualquier proceso de libertad empieza por la primera R, que es reconocer. Entonces, hoy es fundamental que nosotros salgamos reconociendo quiénes somos, reconociendo quién es el Señor en nuestro proceso y, por supuesto, renunciar a cosas, que eso ya lo veremos en la prédica siguiente. Quisiera que me acompañara, por favor, al último versículo y con esto vamos terminando este segmento. Por favor, vamos al libro de Gálatas, a la carta de Gálatas, capítulo 5, verso 1, por favor, y con esto ya vamos casi que terminando. Gálatas 5:1. Muy poderoso este versículo y dice lo siguiente. Dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque a veces el Señor nos da libertad, venimos acá, nos da libertad, a mí me ha pasado, nos da libertad y hacemos como el elefante otra vez y vamos y nos devolvemos y nos atamos otra vez. Entonces, no es chévere porque perdemos tiempo, se nos desgasta el corazón, andamos tristes, andamos frustrados un poco por eso. Y la invitación hoy, iglesia, y bueno, invitación a mí personal también, es clamarle al Señor hoy en nuestro tiempo de oración, que también va a estar muy enfocado a al poder del arrepentimiento, y es que le pidamos al Señor no volver atrás. El Señor no nos trajo hasta acá para volver atrás. El Señor nos trajo hasta acá para avanzar, para llevarnos a otro nivel diferente, para que si hoy tengo una lucha, la podamos superar, pero no solamente para decir: ay, gracias Señor, la superé. Muy seguramente las luchas que hoy superemos, vamos a usarlas de manera sabia para poder ayudarle a otras personas más adelante, para hacer influencia en tu familia, para hacer influencia en tu trabajo. Esto no es simplemente pedir sanidad egoísta, sino el Señor nos da esta libertad para poder ser multiplicadores de su palabra, para dar testimonio de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Así que qué bueno que lo podamos interiorizar, qué bueno que podamos estar muy pendientes de lo que el Señor quiere hacer con nosotros cuando seamos libres, porque el Señor no da libertad porque sí.
el Señor te da libertad con un propósito. Y que estemos acá parados, muy seguramente ha sido consecuencia que el Señor nos dio libertad de una vida vacía que llevábamos antes, y hoy estamos acá sentados acá dando fruto diferente, pero no a nuestra manera, sino a la manera del Señor. Yo quiero, como siempre lo hacemos en estos espacios, preguntar si alguien vino por primera vez o fue invitado por primera vez a una reunión cristiana. Levante la mano solo para darle la bienvenida. ¿Alguien nuevo? ¿Alguien que haya venido por primera vez? Creo que no. ¿No? Listo. Entonces, pues vamos a orar. Vamos a orar cerrando este tiempo para que el Señor te hable y me hable al corazón. Así que dispóngase un minutico para orar. Y bueno, Señor precioso, gracias. Gracias, Señor, porque no es coincidencia, como lo decíamos al principio, que estemos acá sentados y que hayamos aceptado tu invitación el día de hoy, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias porque el sonido regrese para que oigamos el piano, Señor. Gracias, Señor, porque estamos acá reunidos, Señor, alrededor tuyo, Señor, clamándote para tener una verdadera libertad en ti, Señor. Ya no queremos volver a lo mismo, Señor. No queremos volver atrás, porque tú nos has traído acá para no volver atrás, Señor. Nos has traído acá para avanzar. Nos has traído acá para dar fruto en abundancia, Señor. Hoy te clamo, Señor, por cada persona que está acá, cada familia acá representada, Señor, que separó un día especial para ti, Señor, para tener respuestas, para tener una guía, para tener sanidad, para tener libertad, Señor. Y hoy te clamamos, Espíritu de Dios, que seas tú descendiendo con poder ahora, Señor, y rompiendo toda cadena, Señor, toda cadena que nos está atando, Señor, toda cadena que no nos deje avanzar a tu verdad, Señor. Hoy sabemos que solamente tu verdad nos hace libres, Señor. Y te clamo por aquellas personas que están cargadas hoy, Señor, que están tristes, que vienen con un problema financiero, o que vienen con un problema en su matrimonio, Señor, o que vienen con un problema de enfermedad, Señor, para que seas tú, Señor, ese Dios de milagros, Señor. Hoy nuestra esperanza está puesta en ti. Nuestro espíritu, Señor, se alinea hoy con el tuyo, Señor, para que experimentemos esa esperanza, Señor, y podamos ver antes de recibir, Señor. Hoy declaramos que veremos, Señor, y que confiamos en ti, y que vamos a recibir, Señor. Hoy vamos a recibir, así lo declaramos y lo recibimos, Señor, y lo agradecemos en el nombre de Jesús, Señor. Toda dolencia, Señor, todo obstáculo, toda falta de guía, Señor, toda lágrima, Señor, que nosotros hayamos derramado, Señor, en este mundo que es difícil, desafiante, hoy te la entregamos a ti, Señor, con la certeza que tu libertad absoluta va a llegar, Señor. Va a llegar en tu tiempo, pero va a llegar. Y por eso nosotros esperamos en ti. Por eso nosotros no nos desesperamos, Señor, sino que confiamos. Hoy confiamos en ti, Señor. Te entregamos nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros desafíos, Señor, el día de hoy, Señor. Y te clamamos, Espíritu de Dios, que hagas milagros, Señor, en nuestra vida el día de hoy. Trae respuestas de manera sobrenatural, Señor, es nuestro clamor. Trae sanidad sobrenatural, Señor. Trae prosperidad sobre nuestros hogares. Y sobre todo, Señor, trae un convencimiento, una convicción, Señor, de poder buscarte con todo el corazón, ser tus verdaderos discípulos, Señor. Buscar tu verdad, Señor, y que podamos dar fruto al 100%, Señor. Es lo que te clamamos, Señor. Hoy te llevas obstáculos, Señor, porque así lo creemos, Señor. Y gracias, Padre, porque todas las promesas tuyas hacia tus hijos, Señor, se cumplirán en Cristo Jesús. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido importante para ti, o quiero recomendarte algo. Toma este link y mándaselo a alguien. Tal vez necesita escuchar este mensaje también. Dale like, suscríbete a nuestras redes sociales y ahí estamos, estate pendiente, que estamos nosotros siempre produciendo cosas para ti. Y nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga. Un abrazo.